Ya. Eh, ¿Se ve, cierto? La pantalla. Sí, sí se ve. Ya. Siendo las 19 horas del día lunes 16 de mayo, es que vamos a dar inicio a la ayudantía número 7 de la asignatura de Física Mecánica 1, ¿ya? En cuanto a los contenidos, vamos a seguir en la línea de los ejercicios resueltos de dinámica, ¿ya? No sé cuánto hay hasta ahora en la reunión. 3 personas, ya. No sé qué horario les parece, hablando en primer punto de la ayudantía extra esta semana, no sé a qué hora les parece, qué día, Hola, hola. si mañana, el miércoles. Em, el miércoles igual está bien, de mi parte por lo menos. El miércoles a las 8, Cuando puedas tú nomás, me encuentro yo. ya. Entonces el miércoles a las 8 yo creo que es una buena hora, como para fijarla. Ustedes todavía no saben el resultado de su prueba, ¿cierto? Mañana, dijo el profe, dijo que mañana. Ah, ya. Sí, el tema es que obviamente como la prueba es el 30, igual queda muy poco, es por eso que igual con el profe acordamos en hacer esta semana y la siguiente 2 ayudantías cada semana. Bueno, entonces quedamos el miércoles a las 8 de la ayudantía extra. Y obviamente partiendo la Obviamente. sesión, em, tenemos 3 objetivos. El primero de ellos es resolver ejercicios de dinámica, que es como lo que estamos viendo hasta ahora, que entra fundamentalmente en la segunda prueba. También el tema de, y paralelo o en realidad trascendental a todos los ejercicios, establecer metodologías para ir resolviéndolos y también el tema de retroalimentar las dudas que vayan surgiendo. Entonces, esos son como los objetivos que siempre hay, pero es importante mencionarlos cuando comenzamos una nueva ayudantía. Y respecto de el libro, esta vez les recomiendo que recurran al Giancoli. En este sentido, yo revisé los libros y el que a juicio mío como que entrega mayor calidad en algunos problemas de dinámica es el Giancoli. Así que les recomiendo que revisen este libro porque igual me basé harto en los ejercicios de acá, de este libro, para poder para poder preparar la ayudantía, ¿ya? Así que si es que no lo tienen, se los voy a compartir en el grupo después de que termine la sesión, ¿ya? Así que vamos a pasar directamente al primer ejercicio para ya empezar a, por así decirlo, a ver otros tipos de ejercicios que pueden entrar en la prueba. Este es un ejercicio que tiene un grado de dificultad medio, pero vamos a ver que hay un pequeño detalle que marca la diferencia. ¿Qué es lo que dice? Dice que un trabajador de mudanzas intenta subir un piano lentamente hasta un departamento en el segundo piso. O sea que aquí lo que tenemos en el fondo es un edificio y a este segundo piso de acá lo que quieren hacerle, por así decirlo, es subir este piano. Este piano porque obviamente es muy grande, es muy voluminoso, no puede entrar por las puertas de este edificio, entonces lo que hacen es subirlo a través de estas poleas. Y dice que para ello se utiliza una soga enredada sobre 2 poleas, como se ilustra acá. O sea, aquí tenemos un sistema de poleas y en este sistema de poleas tenemos una soga que está intentando, por así decirlo, subir este piano hasta este segundo piso. Ya entonces nos preguntan qué fuerza debe ejercer esta persona que está aquí arriba, este trabajador de mudanzas, para elevar lentamente los 2000 newton de peso del piano. O sea, dado el volumen de este piano, dado que es muy grande, lentamente van a ir moviendo la soga hasta llegar a este segundo piso, ¿ya? Entonces, no sé si les queda clara esta situación, lo que se está dando, digamos, en este modelo. Sí, Ya, ahora lo que tenemos que hacer es formular el diagrama de cuerpo libre, aunque en realidad con la información de la imagen, por así decirlo, que nos da el libro, eh,
por así decirlo, ya tenemos las fuerzas. Entonces, aquí lo que vemos es que este cuerpo, que es el piano, obviamente está sujeto al peso, que es producto de la masa por la gravedad, por su masa. Y como estamos hablando de una única soga, en este sentido lo que estamos hablando en el fondo es que la fuerza de tensión va a ser la misma porque es la misma soga en efecto, ¿ya? Entonces, si tuviéramos que hacer el diagrama de cuerpo libre por separado, simplemente sería una cajita, un cuerpo. Aquí tenemos la polea, aquí tenemos la cuerda y aquí tenemos la otra polea. Entonces, aquí tenemos el soporte y aquí la persona que tira esta cuerda. Y aquí simplemente tenemos el peso, tal como está en la figura, y tenemos la fuerza de tensión de esta cuerda que es la misma en toda la cuerda, digamos. Lo otro, obviamente no hay fuerza normal porque estamos hablando aquí de que no está apoyado en una superficie, sino que muy por el contrario está siendo elevado, ¿ya? Entonces, esta misma situación hay que entenderla desde varios puntos de vista. Lo primero es lo que le acabo de decir, que la magnitud de esta fuerza de tensión es la misma en cualquier punto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma soga y también se puede ignorar la masa, ¿ya? Luego hay que distinguir las diferentes fuerzas que actúan en este piano. Entonces tenemos el peso y tenemos la fuerza de tensión. Y otro tema también es que aquí hay una aseveración importante, que es lo que yo les decía al comienzo que marcaba como la diferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos esta polea y como es un sistema de poleas, hay la misma cuerda jala hacia este sentido, pero también hacia este otro sentido. Porque en el fondo se va moviendo por la polea la cuerda y por la fuerza que se aplica aquí arriba es que se va subiendo lentamente el piano. Pero como nosotros estamos viendo que esta fuerza jala a los dos lados, por así decirlo, de esta polea, hacia acá y hacia acá, entonces es el doble de la fuerza de tensión. Porque por una parte se mueve hacia el sentido en el que este trabajador de mudanza está ejerciendo la fuerza, que es hacia acá, pero también hacia acá, hacia este otro sentido. Entonces, por ese mismo hecho, es que es dos veces la fuerza de tensión, ¿ya? Dice, esto es directamente sacado del libro, dice, la tensión en la soga enredada a través de esta polea jala hacia arriba el doble. Por lo mismo, porque es hacia ambos lados de la polea, ¿ya? Entonces, en base a eso, y evidentemente como no tenemos movimiento en el eje X, si tuviéramos que hacer nuestro sistema de referencia, eje X y eje Y, obviamente, y por obviedad, digamos, apreciamos que solamente en el eje Y hay movimiento. Entonces, se hace la sumatoria de fuerzas en el eje y en el eje Y si hay movimiento, entonces se iguala a masa por aceleración. Y aquí, como dijimos, viendo aquí este cuerpo, sería tensión menos peso, pero como ya dijimos que se mueve o jala, por así decirlo, se inclina hacia los dos lados de la polea, es que va a ser dos veces la fuerza de tensión, y obviamente como también tenemos el peso hacia abajo, menos el peso, igual a la masa por la aceleración. Entonces después igual podemos, por ejemplo, calcular la fuerza, quedaría 2 por la fuerza de tensión, igual a la masa por la aceleración, más la masa por la gravedad. Aquí podemos, por ejemplo, factorizar por masa, nos quedaría aceleración más gravedad igual a y por la masa igual a la fuerza de tensión por 2, pero podemos pasar dividiendo, o sea que la fuerza de tensión de este sistema está dado por la suma de la aceleración de gravedad más la aceleración del sistema multiplicado por la masa y dividido por 2. Y aquí, por ejemplo, dice que mover el piano con rapidez constante, por ejemplo, si fuera la rapidez constante, la aceleración sería cero.
En el fondo vemos que la fuerza de tensión está dada solamente por la gravedad en el caso de que el movimiento fuera con aceleración constante. ¿Ya? Si por ejemplo dijéramos que se mueve, bueno, aquí pueden surgir varios análisis. Si por ejemplo no hay aceleración, entonces el movimiento aquí sería cero y simplemente estaría dado por fuerza de tensión igual a la masa por la gravedad dividido por 2. Y también tenemos que entender que este es un problema de tipo conceptual, ¿ya? Porque si nos damos cuenta, tenemos una situación, por así decirlo, donde hay que ver en el fondo cómo se comporta este modelo. Y aquí tenemos que la única diferencia radicaba en esta fuerza de tensión que se inclinaba hacia los dos lados. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos decía qué fuerza debe ejercer sobre la soga para elevar lentamente los 2000 newton, la fuerza simplemente es producto de la masa por A más G dividido por 2, ¿ya? Obviamente podemos decir que si no hay aceleración, también el tema de que se reemplaza por cero y simplemente es mg medios, como sale acá. Entonces la fuerza es igual a la mitad del peso en el caso de que la aceleración sea cero, ¿ya? Pero eso es como a partir de esta ecuación que despejamos acá, y esta ecuación se obtiene directamente del diagrama de cuerpo libre. Ya, no sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Podrías explicar nuevamente el diagrama de cuerpo libre, por favor? Ya. Sabemos nosotros que el diagrama de cuerpo libre representa las fuerzas que hay sobre un sistema físico. En este caso particular, el sistema que estamos estudiando trabaja en el levantamiento lento de un piano hasta este segundo piso. Y aquí en el sistema vemos que esta persona tira de la cuerda para levantar este piano. El tema está en identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Y aquí el tema es que la única fuerza que actúa hacia abajo es el peso en el eje y hacia arriba la fuerza de tensión. El tema es que las poleas permiten el movimiento porque la cuerda se va deslizando a través de las poleas. El tema está en que por las poleas va girando cuerda, la cuerda se va desplazando por las poleas. Entonces, como la cuerda, en el fondo, la polea actúa como un intermediario donde hacia ambos lados existe la misma fuerza de tensión, ¿ya? Entonces, hay una fuerza de tensión en ambos sentidos o en ambos lados de la polea. Y por eso, si nos preguntamos qué fuerza hay en el eje Y, claro, en el eje Y está la tensión, pero también está el peso. Pero se reemplaza dos veces la fuerza de tensión porque hacia ambos lados de la polea hay una fuerza de tensión, por así decirlo. Entonces, básicamente por eso. No sé si ahí queda claro. O sea, las dos fuerzas de tensión no tienen nada que ver con la que está arriba. Es la misma. Exactamente la misma, pero el tema es que como es la misma cuerda, si estamos estudiando el caso del piano, entonces claro, la fuerza que ejerce la persona es la tensión. El tema es que es la misma abajo, entonces la estudiamos abajo, ¿ya? Y si nos damos cuenta, la fuerza de tensión es la misma, solo que se distribuye en ambos lados de la polea. Sí, Ah, sí, ya. es la misma. Ok. Y en base a eso, lo único que cambia es que aquí le colocamos dos veces la fuerza de tensión. Y este es el detalle que hace que cambien las cosas, porque cuando tenemos esta polea hay una distribución de la fuerza. Ya, vamos a pasar a este tercer ejercicio. Decidí que este sea el orden porque eh, este tiene algunas diferencias respecto de los que ya hemos visto, ¿ya? Dice que una cubeta de pintura de 3,2 kilogramos eh, cuelga mediante una cuerda cuya masa se puede ignorar. O sea, tenemos una cubeta de pintura de 3,2 kilogramos y cuelga sobre una cuerda, digamos, mediante una cuerda. Y también hay otra cubeta de 3,2 kilogramos que cuelga de una cuerda. O sea, en el fondo tenemos
estas dos cubetas de 3,2 kilogramos que cuelgan una de otra por una cuerda, ¿ya? Es como el sistema físico que aparece acá. Nos dice que las cubetas están en reposo y nos pregunta cuál es la tensión de cada cuerda, o sea, de esta cuerda y de esta cuerda, ¿ya? Dice, si las dos cubetas se jalan hacia arriba con una aceleración de 1,6 metros por segundo cuadrado. Aquí tenemos el tema de la aceleración, ¿ya? Y nos pide calcular cuál es la tensión de cada cuerda, ¿ya? En el fondo nos dan dos situaciones. La primera es cuando están en reposo y la segunda es cuando hay una aceleración que hace que se muevan hacia arriba. Entonces, lo primero obviamente es entender el problema. Recapitulando entonces, lo que tenemos aquí es una cubeta de 3,2 kilogramos que cuelga de una cuerda y también abajo esta cubeta hay otra cuerda que levanta, digamos, otra cubeta. O sea, es como lo que está aquí en el dibujo. Entonces, como primer paso, y como siempre lo hemos venido haciendo, tenemos que formular el diagrama de cuerpo libre. O sea, siempre es como la metodología. Entonces tenemos que entender un poco el sistema. Aquí, evidentemente, yo siempre les dije que una misma cuerda tiene la misma tensión. El tema es que aquí ya comienza a cambiar la cosa porque tenemos en el fondo dos cuerdas distintas. O sea, tenemos una cuerda que soporta a la primera cubeta de pintura y otra que soporta la segunda. Entonces son dos cuerdas distintas. Por tanto, acá tenemos en el fondo que cada cubeta puede ser tratada como un cuerpo distinto. La primera cubeta, que está soportada, digamos, por esta cuerda, hacia arriba tiene una tensión 1, que es producto de la cuerda 1, y tiene también un peso 1, que obviamente es por la masa y la gravedad. Ya es la masa 1 por la gravedad. Y lo mismo con el segundo cuerpo. Aquí también tenemos, obviamente como se trata de una cuerda distinta, tenemos una tensión 2 y tenemos también un peso 2, ¿ya? Y si nos damos cuenta, como los cuerpos están colgados, en el fondo no existen más fuerzas. No está, por ejemplo, apoyado en una superficie y tampoco está siendo desplazado con alguna fuerza externa, así que simplemente consideramos estos diagramas de cuerpo libre, ¿ya? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Yo tengo una duda. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se toman como cuerdas distintas? Por lo que nos dice el Dice, enunciado. Ya, por ejemplo, aquí ¿qué dice? Aquí dice que esta cuerda soporta, digamos, a esta cubeta. El tema es que después nos dice, claro, esta cubeta cuelga de una cuerda cuya masa se puede ignorar. Después dice, de otra cubeta de pintura, que a su vez cuelga de una cuerda, o sea, cuelga de otra cuerda en el fondo. No nos dice que cuelga de la misma cuerda, sino que cuelga de esta otra cuerda. Entonces, obviamente son cuerdas distintas. No sé si ahí queda claro. Sí, ahí sí, gracias. Oye, No, Eric, ¿sí? y en el primer diagrama cuerpo libre no estaría actuando una tensión 2 abajo debido por la masa de la cubeta de abajo. No, no estaría. Dice, a ver, lo que dice el problema dice, de una cubeta de 3,2 kilogramos, cuelga mediante una cuerda, cuya masa se puede ignorar. Y después dice que de otra cubeta que a su vez cuelga de una cuerda, cuya masa también puede ignorarse, como se aprecia en la figura. ¿Ya? O sea que en el fondo no nos dice que, bueno, no nos dice que esté como pegada al cuerpo, sino como que este dibujo está como para representar la situación, ¿ya? Pero no es la misma, no se aplica como la tensión 2. Entonces, viendo igual estas fuerzas y considerando que el único movimiento que hay es en el eje y la primera aseveración nos dice que el cuerpo está en reposo, tenemos que aplicar la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, ¿ya? ¿Ya? Entonces,
viendo un poco también el tema de cómo se estaban como considerando estos diagramas de cuerpo libre, eh, tenemos que hacer una ecuación por cada cuerpo, ¿ya? Entonces, para el primer cuerpo es tensión 2 menos, o sea, para el segundo cuerpo en realidad, vendría siendo tensión 2 menos peso 2 igual a la masa 2 por la aceleración, o sea, de acá. Tensión 2 hacia arriba menos peso 2 igual a la masa por la aceleración, más a la masa 2. Y aquí tenemos el segundo, y si, como tú decías, si está sujeto a la tensión 2, porque aquí le pone tensión 1 hacia arriba, le resta el peso 1 hacia abajo, pero también le resta el peso 2, o sea, la tensión 2. A eso tú te referías, ¿cierto? Sí, a eso. No sé. Ah, sí. Sí, en este sentido, aquí también como que le faltó agregar esta tensión 2. No sé si a eso te referías. Sí, es que, o sea, yo por lógica dije que ya está el cuerpo ahí y el peso actúa abajo, pero también como está la cubeta abajo, también le hace más... No, sí, toda la razón. Y de acuerdo como está el esquema también, pues esta cuerda cuelga de aquí. Sí, toda la razón. Ya, pues en todo caso la aceleración es cero, así que la elimina. Y de ahí obviamente simplemente despeja. Obviamente como esto es cero, anula todo acá. Y hace que si se pasa sumando, quede como tensión 2 igual a peso 2. Y acá también esto es cero, por tanto despeja la tensión 1. Pasa sumando el peso 1 y la tensión 2. Y lo que queda entonces vendría a ser el reemplazo de todo. Tenemos también el tema de la gravedad y tenemos el tema eh, de la masa, ¿ya? En ambos casos nos dan que es de 3,2 kilogramos, entonces simplemente reemplazar. En, aquí sería 3,2 si el resultado, o sea, la multiplicación de la masa. Y lo mismo acá, 3,2. Y por así decirlo, reemplazando todo eso nos daría la fuerza de tensión. No sé si hay alguna duda hasta aquí. La P es el peso, ¿verdad? Sí, el P Ah, es ya. peso. Entonces ahí después calculamos las tensiones, pero esto es cuando la aceleración es cero. Y luego si es que no hay aceleración cero, em, ahí sí tendríamos que considerar como una aceleración distinta de cero, igual despejar las tensiones, pero obviamente pasaría como producto, por ejemplo, de M2 por bueno, aquí pasamos este peso que está sumando, lo pasamos, o sea, que está restando, lo pasamos sumando, y también por el peso 2 es masa 2 por gravedad, masa 2 por gravedad, y de ahí lo que tendríamos que hacer, como también es más masa 2 por aceleración, en el fondo como que factoriza por masa 2 y queda aceleración más gravedad. Y ahí como que queda esta ecuación de acá. Y lo mismo acá, o sea, tenemos por ejemplo, despejamos la tensión 1, pasamos M1 por A, luego pasamos sumando el peso, y el peso también es masa por gravedad. Entonces ahí es después con todo ese trabajo algebraico es que despejamos acá. Aquí por ejemplo, si despejamos la tensión 1, nos va a quedar en M1 por A más el tema de el peso 1 y más la tensión 2. Entonces aquí reemplazando, ¿cierto? Tenemos
M1 por A. Luego el peso 1 también va a ser igual a la masa 1 por A, por G en este caso. Y la tensión 2 la despejamos aquí arriba, que es M2 por A más G. Entonces aquí hacemos como doble factorización. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, que el término común es M1, entonces nos va a quedar M1 por A más G. Y eso más M2 por A más G. Entonces ahora volvemos a factorizar por A más G. Y nos va a quedar A más G por M1 más M2. O sea, después de harta factorización, es que nos queda esto de acá. Y lo mismo acá. Acá también reemplazamos por tensión 2, acá. Porque aquí habría sido, ya, tensión 1 igual a tensión 2 más peso 1, pero tensión 2 era peso 2. Entonces, por eso es que acá lo reemplazó. Por eso aquí quedó peso 2. No sé si se entiende hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por lo menos yo no. Sí, pues aquí el tema es que hay que factorizar harto y hay que ir viendo varias situaciones como que se van dando. Pero una vez que se tienen estas expresiones simplificadas, se puede ir simplemente reemplazando. Ahora vamos a pasar a este ejercicio que en términos de dificultad es diferente a los demás ejercicios porque ya involucramos otro punto de vista de ver las cosas. Aquí que dice, dice que 2 tractores de nieve remolcan una caseta a una nueva ubicación en la base McMurdo en la Antártida, como se muestra en esta figura. O sea que tenemos una caseta, por así decirlo, como una especie de kiosco o edificio pequeño, que dado su peso, por así decirlo, 2 tractores lo desplazan o lo remolcan, ambos aplicando diferentes fuerzas, y dice que la suma de las fuerzas ejercidas sobre la unidad por los cables horizontales es paralela a la línea L. ¿Qué es lo que dice? Que estas fuerzas, al sumarlas, es paralela a esta línea L, ¿ya? ¿Y qué más dice? La fuerza, digamos, que aplica el tractor de nieve A es de 4500 newton. Entonces, a partir de esta información también nos dan esta línea L, nos dan, digamos, los ángulos respecto de estas fuerzas y nos preguntan cuál es la fuerza que aplica el tractor B. Y obviamente una vez que calculemos cuál es la fuerza que aplica este tractor B, nos piden que calculemos la suma de estas fuerzas, ¿ya? O sea, nos piden la magnitud de, en primer lugar, de la fuerza BA y también de la fuerza BB. Pero también podríamos, en el fondo, calcular como la fuerza resultante. Así que no sé si hasta aquí se entiende. Cuando dice la magnitud de FBA más FBB, ¿es solamente sumar las dos tensiones? Sí, las fuerzas resultantes. Ya. Y bueno, FBA, por ejemplo, se refiere a la fuerza que ejerce B sobre A. Pero igual vamos a ir viendo cómo lo podemos calcular. Entonces, para esto tenemos que considerar el diagrama de cuerpo libre de las situaciones, pero aquí tenemos que descomponerlo dependiendo de los ejes. Por ejemplo, si tenemos en primera instancia que considerar el movimiento en el eje X, aquí en el fondo, si consideramos nuestro movimiento acá, nuestro sistema de referencia, esto es un eje Y.
un eje Y y en el eje X no habría movimiento, ¿ya? Porque lo están deslizando como en una especie de camino horizontal, o sea, camino vertical. Entonces este va a ser como en el eje Y. Entonces, en el eje X, la sumatoria de las fuerzas va a ser 0, ¿ya? Porque en el fondo el cuerpo se está moviendo en un eje Y, hacia arriba, ¿ya? Y bueno, viendo qué fuerzas se aplican en cada eje, en ambos ejes se aplican fuerzas, porque cada fuerza de por sí es un vector. Por ejemplo, tenemos una fuerza, pero estas fuerzas tienen un componente en X y tienen un componente en Y, ¿ya? Hay que entender eso. Como estamos hablando de una inclinación, cualquiera de estas fuerzas, o sea, la fuerza A o la fuerza B, van a tener una inclinación. ¿Esto qué quiere decir? Que se considera solamente una parte del ángulo, ¿ya? Y en base a eso, por ejemplo, para el eje X, tenemos que considerar la componente X de las fuerzas, ¿ya? Entonces, en primera instancia, como no hay movimiento, y obviamente viendo que una de las fuerzas se aplica en sentido contrario, es que una de las fuerzas lleva signo negativo y la otra lleva signo positivo, ¿ya? Si la igualamos a 0, queda que la fuerza en X de B es igual a la fuerza en X de A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Considerar solamente las componentes en X de estos vectores fuerza. Y para eso tenemos que recurrir a la trigonometría. En este caso, tenemos el seno y el coseno. El seno es el cateto opuesto partido a la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente partido a la hipotenusa. De que tenemos que considerar cuál es la hipotenusa y cuál es el ángulo opuesto, ¿ya? Entonces aquí vemos que si nosotros consideramos, por ejemplo, como la situación que se produce acá, vemos que por ejemplo, esta fuerza en A es una fuerza que se aplica en este sentido, y aquí vemos que si consideramos esta línea L y vemos cuáles son los ángulos, tendríamos que calcular como el ángulo opuesto al ángulo que se produce como en esta fuerza, por así decirlo. Entonces ahí tenemos que ver desde el punto de vista de, digamos, de esta fuerza, cuál es la fuerza o cuál es el ángulo contrario. Entonces aquí tenemos, claro, la fuerza es de 4500 newton. Tenemos información de que la fuerza en A es de 4500 newton, ¿ya? Ahora bien, tenemos que considerar hacia qué lado se produce, por ejemplo, esta fuerza A. Entonces se produce en este ángulo de 50 grados, ¿ya? En este ángulo de 50 grados. Entonces tendríamos que considerar, si esta, por ejemplo, es la hipotenusa, ¿en qué lado consideramos el eje X? Si este es el eje X, por ejemplo, este es el cateto opuesto a este ángulo. Entonces, aquí debería ir en este caso 50 y aquí debería ir 30. ¿Por qué? Porque aquí esta resolución está hecha con el mismo problema, pero con otros ángulos. Aquí en el otro libro donde lo saqué, aquí había un 48 y aquí había un 32. Entonces, lo único que tenemos que cambiar acá es en el fondo los ángulos, ¿ya? Entonces nos preguntamos, la componente en X de la fuerza A es acá, ¿cierto? Y respecto a este ángulo de 50 grados es el cateto opuesto. Ya entonces el cateto opuesto se relaciona con el seno. Entonces por eso, para la componente en X aplicamos el seno, ¿ya? Y obviamente, como estamos hablando de que la fuerza en X de B es igual a la fuerza en X de A, lo que estamos haciendo acá es simplemente considerar la componente en X que está dado por el módulo de la fuerza, pero considerando el seno. Y lo mismo acá, el seno del ángulo. En el caso de B es exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, si consideramos el eje X, o el componente X de la fuerza, respecto a este ángulo de 30 grados, es el cateto opuesto. Entonces, por eso consideramos el uso del seno. Y obviamente, si nosotros lo que queremos hacer es calcular cuál es la fuerza B, tendríamos que despejarla de aquí de la ecuación
y nos va a quedar obviamente todo este término dividido al seno de 30 grados. Y si hacemos toda esta operación, nos va a dar el resultado de la fuerza de B. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Cómo sabemos que es seno? Porque nosotros queremos ver, claro, la fuerza. Acá, por ejemplo, es la fuerza A. Aquí tenemos el ángulo que se produce respecto a esta línea L. Y la fuerza A tiene un componente en X y tiene un componente en Y. La fuerza A, su componente en X es el que estoy rayando ahora. Y tenemos que preguntarnos ese lado respecto de este ángulo, ¿es el cateto opuesto o el cateto adyacente respecto a este ángulo? Y si nos damos cuenta, es el cateto opuesto, este eje X. Porque si consideramos que este es como un triángulo, por así decirlo, acá este es es el cateto opuesto, o sea, no toca el ángulo. Y si nos vamos como a las relaciones trigonométricas que se producen, el cateto, o sea, el seno del cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces aplicamos el seno de ese ángulo. No sé si ahí queda más claro. La hipotenusa, ¿dónde está ubicada? En la L. Sí. Ah, no. La hipotenusa. Acá este es el ángulo el triángulo que se forma. Entonces la componente en X de la fuerza, si esta es la fuerza, su componente en X es esta. Y es como el lado opuesto al ángulo. El ángulo está por acá. Y después para el eje Y, nos vamos dando cuenta que tenemos también el que considerar la suma de fuerzas, porque en el eje Y sí hay movimiento. Y aquí el tema está en que consideramos la componente Y de las fuerzas. Aquí, por ejemplo, la componente Y está dada por el coseno, porque ya no estamos considerando como la parte X de la fuerza, sino que estamos considerando la parte Y. Y ahí es el cateto adyacente, por así decirlo, al ángulo. Entonces, si nosotros consideramos como, ya, esta es como la fuerza en Y, es exactamente igual que esta línea paralela de acá. Entonces, si esta es la componente en Y de la fuerza, es la misma que acá, que en este caso está dada adyacente al ángulo, está como pegada al ángulo. Entonces, por eso, el coseno es el cateto adyacente partido de la hipotenusa. Entonces, por eso es que ocupamos el coseno para la componente en Y de las fuerzas. Y obviamente, como ya calculamos, por así decirlo, la componente o cuál es el módulo de la fuerza B, es simplemente reemplazar en cuanto a los ángulos. Aquí es 50 y aquí es 30. Por eso es que tenemos que ver, cuando hablamos de ángulos, descomponer las fuerzas en sus ejes. Claro, aquí tenemos una fuerza A sujeta a un ángulo. Entonces, esta fuerza en A tiene componentes en los dos ejes. Tiene un componente en X y tiene un componente en Y. Entonces, ese componente en Y, tenemos que fijarnos es el componente en X si choca con el ángulo o es opuesto al ángulo. Entonces, ahí vemos si aplicamos el seno o el coseno, donde el seno es el cateto opuesto partido de la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente partido de la hipotenusa. No sé si ahí queda claro. Sí. Ya. Y bueno, ahí obviamente tendría que haberse hecho con el grado de 50 y de 30. Entonces, si me dan un segundo, voy a buscar otro ejercicio que tengo en otra presentación. Que ahora voy a compartir de nuevo. Ya, dice
Este es un ejercicio de fricción estática y cinética. Dice que nos habla de una misteriosa caja de 10 kilogramos que descansa sobre un suelo horizontal, ¿ya? O sea, en el fondo tenemos una caja que descansa en un suelo y nos hablan de dos coeficientes de fricción. Aquí hay que hacer una diferenciación en los coeficientes de fricción. Nosotros dijimos que la fuerza de roce siempre iba a estar dada por un coeficiente de fricción y por la fuerza normal. El tema, y no sé si lo vieron en clases, es que tenemos dos tipos de coeficientes de fricción. El μs, que es de 0,4 en este caso, y que relaciona el movimiento que se produce en el cuerpo cuando el cuerpo está en reposo. Y después tenemos el coeficiente de fricción cinética, que es cuando el cuerpo está en movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un cuerpo recién comienza a moverse, va a haber mayor fricción que cuando el cuerpo ya se está moviendo. Y en base a eso, nos piden determinar la fuerza de fricción que actúa sobre esta caja en diversas situaciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando sobre esa caja se aplica una fuerza, por ejemplo, de 0 newton, de 10 newton, de 20 newton, de 38 newton y de 40 newton, ¿ya? En el fondo nos preguntan si esta caja tiene una fuerza de fricción. Nos preguntan también por la fuerza que hay que aplicar, una fuerza de aplicación que va variando según estos valores, ¿ya? Entonces, no sé si hasta aquí queda claro. En el fondo es una caja que se desliza, solo que aquí va a aplicarse un análisis un poco conceptual respecto de en qué situaciones se aplica el mu estático y en qué situaciones se aplica el mu cinético, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que entender que, bueno, sabemos que mu es, o sea, que la fuerza de roce es mu por la fuerza normal, eso ya lo sabemos, y también de que el mu estático siempre va a ser mayor que el mu cinético, el mu es el coeficiente de roce. ¿Por qué? Porque siempre va a costar más o siempre va a haber más fricción cuando un cuerpo recién se empieza a mover, que está estático, que cuando un cuerpo ya está en movimiento. Y en base a esto, es que tenemos que analizar el cuerpo con algunos supuestos. El primer supuesto que tenemos es que no sabemos si el cuerpo se está, por ejemplo, moviendo o está en reposo, ¿ya? Porque simplemente nos hablan de una caja que está apoyada en una superficie. Entonces, lo que podemos hacer del diagrama de cuerpo libre es el que se presenta acá. O sea, tenemos el cuerpo, ¿cierto? En el eje X tiene la fuerza de aplicación, que va a ir variando. En el eje Y tiene la fuerza de roce. Obviamente, como está apoyada sobre una superficie, va a tener un peso y va a tener también una fuerza normal hacia arriba. Entonces, este vendría a ser el diagrama de cuerpo libre. Y lo que vamos viendo ahora son las diferentes situaciones, ¿ya? Por ejemplo, en el primer caso, nos preguntaban cuándo el cuerpo se le ejercía una fuerza de cero, ¿ya? Cuando al cuerpo se le ejerce una fuerza de cero, obviamente el cuerpo no se va a mover, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, va a ser de cero. Ya, por ejemplo, si lo hacemos en el eje Y, ¿eso qué quiere decir? Que la fuerza normal, ¿cierto? Menos el peso va a ser igual a cero. Eso quiere decir que la fuerza normal va a estar dada por el peso y simplemente va a ser 98 newton. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Que como no se aplica ninguna fuerza sobre el cuerpo, en el primer caso, simplemente la fuerza de roce va a ser cero, porque como no se le aplicó una fuerza, el cuerpo no se va a mover, ¿ya? Ahora bien, como nosotros estamos hablando de que el cuerpo está en reposo, y hay un elemento teórico que nos dice que la máxima o que la fuerza que va a hacer que un cuerpo en reposo se mueva siempre va a estar dada por el coeficiente de roce estático multiplicado por la fuerza normal, ¿ya? Siempre. Siempre que un cuerpo esté en reposo, la fuerza que hay que aplicarle para que ese cuerpo se mueva tiene que ser mayor al producto de la fuerza normal, como está acá, de la fuerza normal, por el coeficiente de roce estático. Eso siempre va a ser así. Y el enunciado nos dice que el coeficiente de roce estático es de 0,4 y la fuerza normal es masa por gravedad. Entonces, si nosotros multiplicamos masa por gravedad, ya dijimos que nos da
98 newton. Si el peso, que es la masa por la gravedad, que es la fuerza normal también, lo multiplicamos por el coeficiente de roce estático, 0,4, nos da 39 newton. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que la fuerza aplicada tiene que ser mayor o igual a 39 newton, 39,001 newton, por ejemplo, para que el cuerpo se mueva. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que si tú aplicas una fuerza de 10 newton, que es el segundo caso, el cuerpo no se va a mover. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor a 39 newton. Lo mismo para 20 newton, lo mismo para 38 newton. El cuerpo no se va a mover porque la fuerza necesaria es mayor a esta fuerza que se aplica. Y entonces, viendo que una fuerza, si por ejemplo se aplicara una fuerza de 10 newton, el cuerpo no se va a mover, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Eso quiere decir que la fuerza aplicada menos la fuerza de roce va a ser 0, lo que quiere decir que la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza de roce, que va a ser de 10 newton. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el cuerpo no se va a mover, porque no estamos rompiendo este límite dado por el coeficiente de roce estático multiplicado por la fuerza normal. Y lo mismo ocurre para 20 newton. El cuerpo no se va a mover porque recordemos que el cuerpo tiene que ser al menos aplicado una fuerza de 39 newton, ¿ya? No sé si se entiende eso de los 39 newton. ¿A alguien le quedó alguna duda de por qué estamos usando como referencia 39 newton? Que Bueno, se necesita una fuerza mayor a 38 para poder moverlo, así que con 39 bastaría, ¿o no? con 39. Pero el tema está en que en el enunciado nos dan como fuerzas específicas. 0 newton, 10 newton, 20 newton, 38 newton, y ninguna de estas lo va a mover hasta la fuerza de 40 newton, ¿ya? Por la misma razón de que siempre el coeficiente de roce estático por la fuerza normal te va a dar el límite, la fuerza mínima que hay que aplicar para que este cuerpo se mueva. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso 5, en el caso E, recién ahí va a existir un movimiento. Dice, una fuerza de 40 newton comenzará a mover la caja, supera la fuerza máxima de fricción estática, que era 39 newton. Y ahora sí, aplicamos la fuerza de roce, que vendría a ser ya no el coeficiente de roce estático, sino el coeficiente de roce cinemático, mu sub k. Mu sub k es de 0,3, si lo multiplicamos por la fuerza normal, nos va a dar de 29 newton, ¿ya? Y ahora si nosotros hacemos la resta, por así decirlo, entre las fuerzas que se producen, vamos a tener una fuerza resultante de 11 newton, ¿ya? No sé si se entiende hasta ahí. Nosotros aplicamos 40 newton, ¿cierto? Aplicamos una fuerza de 40 newton que va a mover el cuerpo, pero le restamos también la fuerza de fricción, ¿ya? Y la fuerza de fricción no es más que, ahora como el cuerpo ya sí se está moviendo, el coeficiente de roce cinético o cinemático o dinámico, que es de 0,3 por la fuerza normal, que es de 29. Entonces 40 menos 29 nos va a dar 11 newton, y finalmente esa va a ser, como por así decirlo, la fuerza que se aplica sobre el cuerpo cuando se está comenzando a mover. Al calcular la aceleración, simplemente lo dividimos por los 10 kilogramos de masa y nos da entonces la aceleración que existe, digamos, de este cuerpo, de esta caja. Ya entonces, aquí en este ejercicio lo que comprendemos es que cuando tenemos un sistema asociado al reposo y queremos que este cuerpo, habiendo fricción, se mueva, siempre la fuerza necesaria para que este cuerpo se mueva va a estar dada por la fuerza de fricción estática. Y cuando una vez que este cuerpo se comienza a mover, recién va a existir en el fondo un coeficiente roce cinético, ¿ya? Entonces aquí hay que hacer la diferenciación de que siempre ocupamos para hacer el cálculo de la fuerza máxima el coeficiente roce estático,
Y cuando vemos que ya se supera con la fuerza que se aplica este valor, podemos pasar a aplicar el coeficiente de roce dinámico y ahí sí ver que se está moviendo. Entonces aplicar entonces la sumatoria de fuerzas, la fuerza resultante y ver cuál es la aceleración. Entonces aquí igual hemos visto que existe una diferencia notable entre las fuerzas de roce. O sea, decíamos que siempre que un cuerpo se deslice sobre una superficie va a existir roce, pero ese roce no es el mismo cuando el cuerpo está en reposo y va a moverse que cuando el cuerpo ya está en movimiento. Como que en el fondo ya calentó terreno cuando el cuerpo se está moviendo. No sé si hay alguna duda. Para ya pasar al último ejercicio que también es conceptual, respecto de una situación física, que es la que vamos a detallar aquí. Dice que una caja, el caso se llama una caja contra la pared. Y dice, ¿es posible sostener una caja contra una pared rugosa e evitar que se resbale hacia abajo si se oprime con fuerza de manera horizontal? O sea, en el fondo, si nosotros tenemos, por ejemplo, una pared, por ejemplo, esta es una pared, y una caja la apoyamos sobre la pared, una cajita. Si la aplicamos con la mano, esa fuerza, esa caja no se va a mover, como que se va a quedar pegada en la pared mientras nosotros sostengamos esa caja. Eso quiere decir esta situación. Y nos pregunta cómo es posible que eso ocurra. Ya, nos pregunta cómo es posible que eso ocurra. Entonces aquí nosotros tenemos que entender la situación de que, claro, tenemos una pared vertical, apoyamos un cuerpo, y como el cuerpo está apoyado sobre esta superficie, hay diferentes fuerzas. Obviamente, como el cuerpo se desliza hacia arriba va a ocurrir el tema del roce, ¿ya? El movimiento del cuerpo es hacia arriba, por tanto la fuerza de roce apunta hacia arriba, ¿ya? El tema es que la fuerza la aplicamos hacia la pared, entonces la aplicamos hacia aquí, y por tanto la fuerza normal se aplica hacia allá. Es contraria a la fuerza aplicada. Y el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra, por tanto va a seguir apuntando hacia abajo, ¿ya? Entonces aquí vemos que la configuración de fuerzas cuando apoyamos un cuerpo sobre una pared es muy distinta a, por ejemplo, cuando un cuerpo cuelga, por ejemplo, de una soga, o cuando un cuerpo está apoyado en una superficie, que es horizontal. Aquí esta es la situación que se produce cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie vertical. Entonces, aquí se van dando las fuerzas, la fuerza que aplica la persona con su mano, la fuerza normal contraria a esta fuerza de aplicación, el peso siempre va a ir hacia el centro de la Tierra, y la fuerza de roce que obviamente se produce porque el cuerpo se desliza hacia arriba. Entonces nos preguntan cómo es posible esto. Tenemos por así decirlo que analizar esta situación. Y aquí la primera observación que nos da el libro es que esto no va a funcionar si es que esta pared es resbalosa. O sea, si es que por ejemplo el material hace que esta sea muy resbalosa, por más fuerza que apliquemos, la caja se va a caer igual. Entonces nos habla de que nosotros necesitamos fricción, pero también oprimir suficientemente bien esta caja. O sea, aplicar una fuerza suficiente, o sea, con la mano aplicar una fuerza suficiente para que se pueda oprimir bien, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos? Dice que la fuerza que se aplica produce una fuerza normal sobre la caja. Eso es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Aquí se produce una fuerza normal, que es contraria, por así decirlo, a la fuerza que se aplica. Y también tenemos una fuerza de gravedad hacia abajo. Entonces, ¿qué es la situación que está pasando acá? Que mientras nosotros más fuerte aplicamos, por así decirlo, o sea, más fuerza aplicamos, mayor va a ser la fricción, ¿ya? Entonces, si no oprimimos fuerte, o sea, si es que nosotros no apretamos lo suficientemente fuerte acá, si es que es una fuerza débil o más débil que el peso va a ganar y va a tirar el cuerpo hacia abajo. Entonces, nosotros en el fondo aquí estamos yéndonos contra el peso del objeto. Estamos aplicando una fuerza que es mayor al producto de la masa de este cuerpo por la gravedad, ¿ya? Y siempre va a ocurrir que el cuerpo se va a caer cuando la masa por la gravedad va a ser mayor al coeficiente de roce estático por la fuerza normal. Que en el fondo, nosotros decíamos que siempre, esto no, en el ejercicio anterior, este valor daba el límite de la fuerza que hay que aplicar. O sea que siempre la fuerza que hay que aplicar tiene que ser mayor
a la fuerza de roce estático. El tema está en que si es que esto no pasa, si es que esta fuerza que aplicamos con la mano no es mayor a este mu sub s por la fuerza normal, entonces lo que sí va a ser mayor va a ser el peso. Y si el peso es mayor que esto, o en el fondo que la fuerza aplicada es menor al peso, entonces el cuerpo se nos va a caer, ¿ya? Eso quiere decir. Entonces siempre tenemos que apretar más fuerte, una fuerza más fuerte, o aplicar una fuerza, por así decirlo, más grande que el peso. Entonces aquí nos vamos dando cuenta que el análisis que vamos haciendo de esta situación es netamente conceptual. O sea, estamos viendo que para poder analizar esta situación hay que entender bien las diferentes situaciones, hacer bien el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, acá, y ver que cuando el cuerpo está dispuesto de esta manera en una pared, es muy distinta cómo se concibe la situación. Entonces, por eso mismo es que estamos viendo como que esta fuerza tiene que ser mayor al peso, ¿ya? No sé si hasta aquí alguna duda. ¿O les queda clara este ejercicio conceptual? ¿Se escucha, cierto? Sí, ¿Les queda claro el ejercicio? sí, algo. Sí, es que igual tiene como una cierta dificultad en el sentido de que no es como puro cálculo, sino que es más análisis, ¿ya? Y igual eso puede y como preguntarse en alguna evaluación. No sé qué tipo de ejercicio vieron hoy día con el profe. Hoy día lo que vimos así parecido fue, bueno, una caja deslizándose por un plano inclinado y eso, lo de el roce, la fricción estática y cinética. Ah, ¿Hasta ahí claro, no? hicieron como la diferenciación entre roce estático y cinético. Sí, justamente. Y nos Ya, explicó eso de que, por ejemplo, el objeto no se iba a mover hasta que llegara hasta lo que pide el coeficiente cinético. claro, el mu sub s por la fuerza normal. Sí. Ah, es como vamos similar con el profe. Lo otro es que en la ayudantía que al comienzo de esta sesión quedó fijada para el día lunes, ¿cierto? Para el día lunes a las 8 de la tarde, bueno, para el día miércoles, perdón. Para el día Miércoles. miércoles, lo que yo planeo hacer es explicarle la prueba del año 2019, ¿ya? Como es la segunda prueba de física. Así que igual se la voy a hacer llegar para que ustedes igual la vayan viendo, pero eso va a ser como lo que vamos a aplicar el día miércoles. Vamos a resolver la prueba. Porque su prueba, ¿cuándo es? El 30 en 2 semanas Ah, más. sí, y por lo mismo, para los que no estaban al comienzo, con el profe quedamos de acuerdo que igual en base a los requerimientos de esta segunda evaluación, vamos a hacer de esta semana y la otra, vamos a hacer dos ayudantías en vez de una. O sea que tanto esta semana como la siguiente, vamos a tener ayudantías el lunes a las 7 y el miércoles a las 8. Todo para que podamos abarcar como la mayor cantidad de ejercicios. Y ya el profe pronto ya les va a subir su guía y ahí vamos a hacer ejercicios de la guía el día lunes y el día miércoles de la otra semana. Y lo que vamos a hacer este miércoles es, como ya les dije recién, resolver la prueba. Así que no sé si alguien tiene alguna duda. A mí no me quedó muy claro eso del plano inclinado con respecto a la caja. ¿Cómo queda la dirección? Porque lo vimos en clase, pero no entendí muy bien. Acá, ¿cierto? En esto. No, no ese, sino me refiero inclinado cuando está bajando con respecto al seno y coseno. Ah, como lo que vimos en la clase pasada, como esto. Sí, ¿A ti te produce duda el cómo hacemos como la separación de los ejes? sí, no, me queda. ¿Por qué queda tirando para abajo? Dirección queda en seno y no en coseno, porque
Yo creí que iba en dirección de la X, no entiendo por qué. Voy a buscar la ayudantía de la semana pasada. Creo que ahí explicamos algún ejercicio de... Tú Eh, decías como algo como esto, ¿cierto? Por ejemplo, acá. Sí, ese lo entendí porque yo lo tomé de referente al lado opuesto. Si yo estoy sacando de 45 grados, sería el opuesto, sería 45 para sacar los 5 kilos. Ya. Pero tú estás hablando de este ejercicio o de uno que pasó el profe en clases. De algo que pasó en clase con respecto a cómo está distribuido la dirección del seno y coseno. Ya. Digamos así, el peso tira para abajo, pero la dirección del seno eh, es raro, no cacho. Mira, te tinca si me envías fotos del ejercicio y lo vemos el miércoles en la sesión. Así como Ya, para... Porque me estás hablando de un ejercicio específico que explicó el profe. ¿Ya? Me lo mandas y el día lunes, o sea, el día miércoles, vamos viendo como específicamente ese ejercicio, ¿ya? ya. Ya. Entonces, si no hay más dudas, dejamos la sesión hasta aquí. Nos vemos el día miércoles. nos vemos pasado mañana. Nos Chao, chao, vemos, chao. cuídate, muchas gracias. Chao, Chao. gracias.